Te dijeron que los milagros ya no existen, que la palabra de Dios es algo del pasado, pero ¿y si te mostrara que uno ocurrió frente a una multitud rica, arrogante y ciega? ¿Y si, en pleno funeral de una billonaria, un indigente se levantó con un mensaje de Dios que dejó a todos en shock y cambió el destino de una mujer que todos daban por muerta? No es ficción, es una historia real, pero también una parábola viviente para cualquiera que ya se sintió invisible, ignorado o enterrado por los poderosos. Esta no es solo una historia sobre fe cristiana. Es una sobre cómo la revelación divina puede atravesar el mármol de los mausoleos y hacer temblar a quienes creen tener el control. Porque a veces el verdadero profeta no tiene púlpito, pero sí tiene el cielo de su lado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no solo va a sacudir tu forma de ver los funerales, va a encender algo en ti que ni el oro, ni los títulos, ni la religión decorada pueden encender. La convicción de que la sabiduría bíblica aún vive y que los mensajes cristianos más poderosos no siempre vienen de quienes crees. Aquella escena parecía salida de una de las parábolas olvidadas. Funeral de una billonaria, silencio de oro, todos vestidos como si la eternidad fuera VIP. Pero he aquí que aparece él, un indigente andrajoso, con olor a calle y ojos que llevaban una fe cristiana que solo los quebrantados conocen. No clamó por comida, ni pidió limosna. Él quería salvarla. La mujer tildada de muerta. Y eso demolió la liturgia del lujo. Porque quien conoce la sabiduría bíblica verdadera, sabe que los mayores profetas nacieron de los márgenes. A partir de ese instante, la narrativa se transforma en un terremoto espiritual. La duda flota en el aire como nube de profecía. ¿Quién era esa mujer? ¿Estaría realmente muerta? ¿Y por qué un hombre invisible para la sociedad parecía ser el único con acceso a un mensaje de Dios que desafía la lógica y las apariencias? Toda la escena es una metáfora viva de la propia vida cristiana, donde no todo lo que brilla es sagrado y no todo lo que hiede es impuro. Así como en los estudios bíblicos, las preguntas correctas valen más que las respuestas fáciles. Lo que sigue es una inmersión en los misterios de la palabra de Dios. Esta historia no trata de una simple interrupción en un velorio, sino de la colisión de dos mundos: el imperio de los poderosos y el clamor de quienes caminan con Jesucristo sin necesidad de palacios. Como en el Evangelio, el más pequeño puede convertirse en el instrumento de revelación divina. Y si la muerte no era el fin, entonces, ¿qué exactamente estaba siendo enterrado en ese ataúd dorado? La estructura de esta historia es digna de las profecías bíblicas, capas de símbolos, giros inesperados y propósito. Primero, tenemos el escenario: funeral de una mujer billonaria, rodeada de estatus y silencio. El mundo observaba en reverencia, como si la esperanza cristiana estuviera sepultada con ella. Pero como sucede con los secretos de la Biblia, el verdadero clímax se escondía donde nadie miraba, en la llegada del indigente que representaba más que un hombre. Era la propia voz de Dios atravesando el ritual de los poderosos. Luego viene el conflicto, y ahí la historia enciende su fuego. La presencia del indigente no era solo una molestia social, era una bomba profética. Traía consigo algo que nadie esperaba, una verdad que exponía las contradicciones del momento, como aquellas que los estudiosos enfrentan en los estudios bíblicos al comparar las enseñanzas de Jesús con las tradiciones humanas. El salvar a la mujer, hasta entonces considerada muerta, se transforma en un símbolo de vida cristiana resucitada que desafía aquello que el mundo ya había decidido enterrar. Y cuando la tensión sube, el espectador se pregunta: ¿por qué este hombre haría esto? ¿Qué vínculo tiene con esa mujer? ¿Será un loco?
o alguien con una revelación divina que los demás ignoraron por su apariencia. La verdadera espiritualidad muchas veces camina en harapos, y este momento es el punto de quiebre donde la narrativa se pliega sobre sí misma, como en las historias bíblicas donde el siervo silencia a los reyes, y lo improbable se convierte en instrumento de justicia divina. Pero aún queda mucho más detrás de eso. El conflicto no estalla con violencia, sino con algo mucho más peligroso: la verdad incómoda. Cuando el indigente se acerca al ataúd, se produce una ruptura en el guión. La gente no sabe si sacarlo o escucharlo. Carga en su mirada una mezcla de urgencia y sabiduría bíblica que solo quien ha tenido que orar por pan comprende. El ambiente, antes solemne y blindado por la riqueza, ahora está vulnerable a la intervención divina, a un tipo de guerra espiritual que no respeta protocolos sociales. Lo que él revela no es un grito vacío, es una sentencia contra las apariencias. Es como cuando leemos pasajes de la Biblia que parecen contradictorios, pero esconden revelaciones bíblicas mayores. El indigente afirma que la mujer no está muerta, que hay algo mal, que el funeral es una farsa. Inmediatamente, los presentes deben decidir: ¿confían en la liturgia de los ricos o escuchan al que nadie ve? Esta tensión es el mismo dilema que muchos enfrentan en su vida cristiana: seguir la comodidad o el poder de la oración. A partir de aquí, el video transforma un funeral en un tribunal. Ya no se trata de la muerte de una mujer, sino del juicio de las conciencias. El indigente, que en otras circunstancias sería echado como un perro callejero, ahora sostiene el hilo de la verdad. Su valentía es un espejo de los mensajes cristianos que exaltan al humilde. Él representa a todos los que han sido silenciados, pero que aún así cargan revelaciones bíblicas vivas en cada cicatriz. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Lo que parecía una simple interrupción empieza a revelarse como un entramado de historias bíblicas antiguas, secretos ocultos y conexiones invisibles. La multitud aún intenta entender por qué ese hombre sin nombre, sin hogar, sin estatus, está dispuesto a enfrentarlo todo. Tal vez, como en los estudios bíblicos, él fue testigo de algo que nadie quería que saliera a la luz. Tal vez esa mujer fue alguien que él protegió, amó o salvó en otra vida. Tal vez, solo tal vez, este funeral sea la cortina de un teatro donde la justicia divina va a manifestarse. Mientras el indigente habla, la tensión crece. Menciona cartas, objetos, cicatrices, demasiados detalles para ser un delirio. Algunos comienzan a moverse incómodos en los bancos. Otros lo miran con miedo y vergüenza. Lo que él carga, al fin y al cabo, es más que palabras. Es una revelación divina envuelta en la piel de un rechazado. Como en la Biblia, donde un simple pastor se enfrenta a gigantes, este hombre lleva en sus manos una verdad que puede destruir reputaciones, pero salvar almas. Y es ahí donde el video atrapa, porque la duda ya contaminó el aire. ¿Estará realmente muerta la mujer? ¿O será que la sabiduría bíblica, esa que enseña a mirar con ojos espirituales, se va a probar más real que todos los certificados firmados por médicos? Esta parte de la historia nos recuerda que en la fe cristiana no todo es lo que parece, y que a veces la esperanza cristiana viene de bocas que nadie quiso escuchar. El momento llega como un trueno en medio de un culto silencioso. El indigente se acerca al ataúd y ante todos revela: está viva. No es metáfora, no es teoría. Es una revelación que rasga el velo de la ceremonia. El choque es instantáneo. La élite presente, acostumbrada a controlar las narrativas, ahora asiste a un capítulo que solo podría haber sido escrito en la palabra de Dios. Porque solo en algo como el Evangelio es que vemos la verdad emerger del polvo y desafiar a los poderosos. En ese punto, la tensión se transforma en pánico.
gritos, pasos apresurados, incredulidad. Pero el indigente no retrocede. Con voz firme cita reflexiones cristianas sobre resurrección, vida, espíritu. Se transforma en un profeta ante la multitud, no porque haya estudiado teología, sino porque lleva en el pecho el peso de una fe cristiana nacida del dolor y no de la liturgia. El mundo ahí está frente a un milagro de Dios o a una exposición escandalosa. Y como siempre sucede en las profecías bíblicas, la verdad tiene un precio alto. Alguien intentará silenciarlo, negar los hechos, desviar la atención, pero ya es demasiado tarde. La semilla de la duda germinó. Y como en las palabras de Jesucristo, la verdad no pide permiso. Entra, divide, sana o hiere. Y ahora, con la revelación hecha, el funeral se convierte en escenario de algo mucho mayor, el inicio de una guerra espiritual entre apariencia y autenticidad. Después del caos, el silencio regresa, pero es otro tipo de silencio. Ya no es el silencio artificial de homenajes programados, sino el silencio pesado de la revelación divina. La mujer, ahora viva, es amparada. Las miradas se dirigen hacia ella, pero también hacia el indigente. ¿Quién es él en realidad? ¿Un loco? ¿Un héroe? ¿Un enviado? La propia Biblia nos enseña que los milagros de Dios no eligen palacios para ocurrir. A veces nacen en las aceras e interrumpen funerales para reavivar la esperanza cristiana. El billonario, aquel que orquestó todo, ya sea por ignorancia o por interés, ahora está expuesto. No hay discurso que corrija el error. Lo que iba a ser un tributo a la riqueza se convirtió en un altar de humillación pública, y eso enseña algo brutal, que la justicia divina puede tardar, pero no falla, que hay ojos celestiales atentos incluso cuando la iglesia calla, y que, como en los tiempos de Elías y Eliseo, el poder de la oración aún mueve lo imposible, y el indigente no exige aplausos, solo sonríe, tal vez por saber que cumplió un propósito mayor, que fue parte de un plan que muchos ignoran por vivir con los ojos cerrados ante los secretos de la Biblia. Se aleja en silencio, como quien confía en que la vida cristiana no se trata de escenarios, sino de misión. Y mientras desaparece entre los autos de lujo, queda una pregunta en el aire. ¿Cuántos otros como él están a nuestro alrededor, portando mensajes que pueden cambiarlo todo? La historia esconde, detrás de cada escena, una invitación a la reflexión profunda sobre las apariencias y los contrastes sociales. Un billonario y un indigente en el mismo espacio. Pero, ¿quién porta la verdad? Todo indica que el Evangelio se manifiesta más en el gesto del humilde que en las palabras doradas de los poderosos. Así como en las enseñanzas de Jesús, el poder no está en el cargo, sino en el corazón. Y siempre es el despreciado quien lleva la voz de Dios sin adornos. Otro tema central es la redención. El indigente no solo salva a alguien, sino que también revela que la fe cristiana verdadera se manifiesta cuando colocamos a otros por encima de nosotros mismos. Él se sacrifica, enfrenta desprecio y lo arriesga todo por alguien que muchos ya habían enterrado, literalmente y espiritualmente. Es el mismo coraje de un José, de una Esther, de cualquier persona que se lanza por la justicia divina, aún sin conocer el final. Porque quien confía en la revelación divina, confía en el proceso. Y por último, hay una tensión moral que arde. ¿Cómo juzgamos a los demás? ¿Cuántas veces hemos enterrado personas vivas con nuestros prejuicios? Esta historia es un espejo, mostrando que a veces el verdadero muerto es quien perdió la compasión, y el vivo es aquel que se atreve a creer. En la espiritualidad cristiana, no basta con vivir. Hay que ver, oír, actuar. Y cuando el indigente habla, representa a todos los que han sido silenciados, pero también enciende la chispa de algo aún más profundo. Imagina si esa mujer nunca estuvo realmente muerta, sino silenciada.
enterrada viva no bajo tierra, sino bajo intereses, reputaciones y pecados ocultos. El indigente lo sabía, y eso lo cambia todo. Quizás él fue alguien de su pasado, un guardián, un amigo olvidado, alguien que escuchó el último susurro de un pedido de ayuda. Esa posibilidad carga el mismo peso que las profecías bíblicas, una verdad ignorada por muchos, pero que explota en el momento exacto para que el Evangelio encuentre espacio en medio de la hipocresía. O imagina que el funeral fuera una farsa, una puesta en escena para borrar rastros, encubrir errores, manipular emociones. ¿Cuántos hacen eso con sus propias vidas? ¿Cuántos visten luto mientras esconden culpa? Esta versión de la historia no solo es creíble, también resuena con los estudios bíblicos que revelan cómo incluso en el templo había quienes vendían la fe. Tal vez el indigente era el único dispuesto a pagar el precio de la exposición, a cargar sobre sus hombros el peso de ser instrumento de la verdad de Dios. Existe aún otra lectura más espiritual. ¿Y si el indigente fuera símbolo de un ángel, un mensajero celestial, alguien que aparece para abrir los ojos de quienes viven en tinieblas? La Biblia está repleta de encuentros así, inesperados, improbables, transformadores. El salvar no sería solo físico, sino una metáfora de la vida cristiana que se pierde en el lujo y renace en la sencillez de la fe. Sea cual sea la interpretación, una cosa es segura, el impacto es profundo, y la lección es mayor que cualquier final feliz. Una de las lecciones más brutales de esta historia es: nunca subestimes a quien no comprendes. El indigente es ese personaje que todos ignoran, hasta que se convierte en el centro de la revelación divina. Eso nos obliga a mirar a los marginados con otros ojos. ¿Cuántos profetas urbanos ya se han cruzado en tu camino y tú desviaste la mirada? La Biblia no escatima ejemplos de personas improbables portando el poder de la oración y transformando destinos con gestos simples. La ceremonia, tan formal, tan ensayada, se desmorona ante la verdad. Esto nos recuerda que muchos funerales no son más que fachadas, ataúdes de vanidad, donde lo que se entierra es la oportunidad de enfrentar el error. La verdad, cuando se revela, hiere, pero también cura, y en la vida cristiana esa es la herida que salva, porque no existe sanidad sin exposición. Y el indigente, en esta historia, es como Juan el Bautista gritando en el desierto, incómodo, pero necesario. Y hay un llamado final aquí. ¿Cuánta valentía tienes para escuchar? Porque no se trata solo de lo que se dijo en el funeral, sino de lo que eso revela sobre tu propio corazón. ¿Estás listo para romper el guión y enfrentar los secretos de la Biblia, incluso cuando duelen? La sabiduría bíblica exige más que memoria de versículos, exige confrontación. Y el indigente puede que esté frente a ti diciendo algo que necesitas oír, no mañana, hoy. Piensa en Marcus, el billonario, por fuera un hombre respetado, con discursos elocuentes y causas sociales estampadas en los titulares. Por dentro, una tumba blanqueada. Como los fariseos denunciados por Jesucristo, manipuló la muerte de Helena para esconder algo mucho más grande. Tal vez poder, tal vez miedo, tal vez vergüenza. Lo que importa es que la palabra de Dios nos advierte: todo lo que se hace en secreto, un día será gritado desde los tejados. Y a veces es un indigente quien sube allí primero. Helena, la supuesta muerta, es símbolo de la fe enterrada por la sociedad moderna, esa esperanza cristiana que muchos dicen que se ha perdido. Pero como en el Apocalipsis, ella resurge, no por fuerza ni por estatus, sino por un hilo de verdad que no fue roto. Samuel, el hombre de la calle, es más que un personaje, es el eco de las enseñanzas de Jesús. Aquel que dejó las 99 ovejas para salvar a la que estaba caída. Y si crees que esto es solo una metáfora, quizás es hora de releer tu Biblia,
El desenlace de esta historia es solo el comienzo. Elena está viva. Marcus ha sido expuesto. Samuel desaparece. Pero lo que queda es una invitación. La espiritualidad no cabe en palacios. La justicia divina no depende de abogados. Y la fe y familia no se construyen con oro, sino con verdad. Puedes ignorar esto y seguir como antes. O puedes escuchar al indigente que habita entre líneas de tu conciencia y dejar que interrumpa tu funeral antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ahora te pregunto, ¿vas a fingir que no viste nada? ¿O vas a permitir que esta historia te lleve a escarbar más profundo en la Biblia y profecía, buscando tú mismo las respuestas que los templos muchas veces no se atreven a dar? Porque si un indigente puede interrumpir un funeral con la sabiduría bíblica que sacude a los poderosos, ¿qué podrías tú hacer si dejaras de ignorar esas dudas que llevas dentro? La vida cristiana no se trata de repetir frases. Se trata de vivir con ojos abiertos, corazón encendido y oídos atentos al mensaje de Dios, incluso si viene en boca de quien menos esperas. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o removió algo ahí dentro, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es solo el principio. Aquí vas a encontrar verdades que sacuden, pero también esperanza cristiana que transforma. Y si tú tienes el valor de continuar, nosotros tenemos el contenido para despertarte.